Los exiliados judíos dice que dejaron de cantar en Babilonia, colgaban los instrumentos, eran muy buenos músicos, pero no dejaron de componer música. Los salmos eran los himnos que cantaban, y en uno de los himnos decían: un día en tus atrios es más que 1000 fuera de ellos. A pesar de estar en el exilio, había conciencia de prioridades. En mi biblioteca tengo, como seguramente usted debe tener, más de un libro que hable de la fe. Es que es imposible no hablar de la fe en la vida de un cristiano. Y parece que la fe no necesariamente tiene que ver con el inicio de algo, sino tiene que ver con el proceso de vida, inclusive cómo va a ser su final. Y como todas las cosas, como decía Santi en la palabra que predicó, él hablaba de 4 palabras que tenían que ver con las oportunidades. Las oportunidades se abren para todos y de todo tipo, y en todos los ámbitos de la vida. Y él contaba su testimonio de que su padre dijo: yo quiero que ustedes estudien, pero dos de sus hijos no quisieron estudiar. Dijo: bueno, no estudian, trabajan. Él quiso estudiar y los otros trabajaban y pagaban estudio a él, así que ahora las cosas se ven diferentes. Las oportunidades que tiene Santi son inalcanzables para sus hermanos, y las oportunidades que sus hermanos tienen, a pesar de no haber trabajado, no son oportunidades para él, porque él no vive de ese tipo de oportunidades. El texto que voy a usar es muy conocido, pero les voy a llevar a pensar en 2 o 3 elementos que están aquí, que tienen que ver con algo que también predicó Santi. Es necesario trabajar para cuando vengan las oportunidades. Es necesario prepararse para cuando vengan las oportunidades. En este tiempo de pandemia hay gente que se ha fundido y hay gente que se ha enriquecido. No muchos. Y hay gente que ha perdido su fuente de trabajo y se han ¿cómo es la palabra? Se han reinventado. Muchas gracias. Se han reinventado y se han dedicado a hacer barbijo algunos, y le encontraron la vuelta y están haciendo barbijo. Y hay empresas que no se dedicaban a eso y ahora se dedican a eso. Y te dicen: estos barbijos tienen partículas de plata, y te venden te venden el barbijo. Hay gente que se ha reinventado. No todos son creyentes en Dios como usted, pero tienen una creatividad innata que es producto de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, y que somos espíritus viviendo una experiencia física. El espíritu está libre y usted le da libertad para funcionar. El título que le vamos a poner a esto es: la fe que trae paz. Ahora, la fe que trae paz. Ahora, porque si la fe en Jesucristo y en su palabra no le trae paz ahora, es porque seguramente necesita más trabajo con Él, en su palabra, hasta que su espíritu armonice con Él y su palabra y entre en estado de paz. No importa que las circunstancias externas no cambien,
Muchos de nosotros tenemos atada la paz y la armonía interior a que las circunstancias externas cambien. Eso significa idolatría, porque uno está más pendiente de lo que pasa afuera que de lo que pasa adentro. Es muy probable que para dentro de 3 horas usted ya no se acuerde de nada de lo que yo digo, pero eso lo está diciendo el diablo. Yo digo que lo que estoy predicando a usted le va a quedar tan profundamente pegado en su espíritu que usted va a buscar desesperadamente volver a escuchar esta palabra porque no quiere perder el contenido. Cuando usted vuelva a escuchar esto en YouTube o en el audio, usted va a descubrir que hay cosas que no escuchó. Porque lo que yo voy a continuamente decir, algunos lo escucharán en función de lo que son y otros escucharán otra cosa que la otra persona no escuchó. Y eso significa que usted escucha lo que tiene adentro. Si se parece a lo que tiene adentro, usted va a entender lo que estoy diciendo. Pero si no se parece, usted no va a captar. Es porque algo en el entendimiento no ha sido despertado. El texto es Marcos 9:14. Cuando Jesús desciende del monte de la transfiguración con 3 de sus discípulos, los otros 9 habían quedado en los pies del monte, con una multitud esperando su regreso. La multitud estaba compuesta por fariseos, por gente que cuestionaba todo lo que no podía entender. Hay algo de fariseo en nosotros. Cuestionamos lo que no entendemos, cuando Dios no necesariamente tiene que ser entendido, sino que tiene que ser obedecido en su misión. Estaba compuesto por los discípulos y también por gente que venía buscando a Jesús y traía problemas. El caso es muy conocido y yo quisiera que usted hoy se abra a verse en medio de la multitud como protagonista. Dice que Jesús descendiendo del monte, cuando llegó a donde estaban los discípulos, una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? No sé a quién le preguntó. ¿Hay alguna otra versión allí en sus manos? ¿A quién le preguntó? ¿Qué disputáis con ellos? ¿Le habrá preguntado a los discípulos o a la gente que lo vino a saludar? ¿O a los escribas? Bueno, es algo que vamos a tener que dejar en el tintero de la investigación. ¿Se dan cuenta por qué a veces la palabra de Dios no logra el fruto en nosotros? Porque no termina de caer en su lugar. La palabra de Dios es como la nieve y la lluvia que cae en la tierra y no vuelve como nieve o lluvia, sino que produce, hace que la semilla se reproduzca y dé pan al que come y semilla al que siembra. Quiere decir que la palabra tiene el propósito de generar algo en la mente y en el corazón de las personas que la leen. Una persona es cristiana cuando lo que piensa, lo que hace, lo que elige, lo que rechaza, lo que acepta, lo que no acepta, está íntimamente relacionado con lo que haría Jesús ahora con cara suya. La gente dirá: este parece que es cristiano porque piensa, habla, tiene prioridades y principios. ¿Es cristiano usted?
le preguntan a usted si es cristiano. ¿Perciben que usted es un creyente cristiano? ¿Qué hace usted acá? Los cristianos no andan aquí. Entonces Jesús comenzó con la gente que vino a saludarle, parece. Dice, enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él y le saludaron. Y él les preguntó, parece a la gente, ¿qué disputáis con ellos? ¿Con quién? Con los discípulos y con los fariseos, con los doctores de la ley, con los escribas. Y respondió uno de la multitud hablando acerca de su problema familiar. Yo me vine hoy con el barbijo de San Juan, oramos por vos. Abrimos esta puerta de oportunidad y aparecieron más de 6.000, casi 7.000 motivos de oración. Más de 30.000, 40.000 personas estaban sensibilizadas por alguno de estos motivos de oración. Porque si en una familia, como en este caso, mi hermana y un sobrino en Mendoza tienen COVID. Mi hermana tiene 6 años menor que yo, tiene 66. Tiene algunas problemitas de salud. Yo no sé cómo le va a pegar el COVID. Pero está preocupado su esposo, sus 4 hijos, su nuera, su yerno, su hermano, su otro hermano, su cuñada, su otra cuñada, mi hermano, su hermano yo, Norma, su cuñada, sus sobrinos grandes, 10, 15 personas preocupadas por un motivo de oración. Quiere decir que en los 6.000 y pico motivos de oración que llegaron como una oportunidad, una puerta, hay una cantidad inmensa de personas que en un momento estaban sensibilizados por esa necesidad. Y al decir de Daniel Santiago, las oportunidades a veces no nos encuentran en estado de aprovecharlas. Porque el tiempo de preparación no se ocupó para eso. Hay un tiempo de estudiar, diría Santi. Ya para algunas cosas ya no es tiempo de estudiar. Oh sí, es tiempo de estudiar, pero no como el tiempo oportuno. Hay que estudiar la primaria en los primeros años, la secundaria en los años intermedios y la universidad en los que viene para desempeñarse en el mejor nivel de servicio. Porque eso da creatividad para nuevas oportunidades y posibilidad de reinventarse. Entonces aquí tenemos un padre que tiene un problema. Sintetizándolo, diríamos, una familia que tiene un hijo que desde chiquitito, la palabra tecnón acá, ¿desde cuándo le pasa esto al niño? Que si un espíritu mudo lo toma, lo golpea, lo quiere echar al fuego, lo quiere matar. ¿Desde cuándo le pasa esto? Y desde tecnón. Y tecnón es de 2 años para abajo. O sea que este niño empezó a tener algunas manifestaciones no normales desde que era un bebé. ¿Y ahora qué edad tiene? 12, 13 años. ¿Cuánto tiempo? Muchas veces nosotros nos concentramos en el problema y sus consecuencias y somos diligentes hasta para explicar, diría un muchacho el otro día, por causa de la enfermedad de mi padre, yo me volví casi médico. Estudiaba todos sus síntomas, conocía toda su medicación, estudiaba las variantes,
discutía en la computadora todo su diagnóstico. Y llegó un momento en que yo me di cuenta que superaba a los enfermeros en las posibilidades de lectura. Comprendí que a mi padre lo dejaron morir y nadie puede saber por qué se murió mi padre. Y nos volvemos expertos en el conocimiento de los problemas y de las consecuencias. Y Jesús aquí nos está mostrando que los problemas y las consecuencias se van agravando hasta inhabilitarnos porque demoramos en hacer algo en tiempo y forma. Porque no le dábamos valor. Y uno de esos aspectos tiene que ver con la fe. Y la fe es una actividad relacional, no es conceptual. La fe es una actividad responsable de relación con Dios. Y que la pandemia sacó a luz. Y no solo a la gente, sino a la iglesia. A nosotros, y lo sigue haciendo. Traje esto a tus discípulos y no pudieron liberar a mi hijo. Y observen que Jesús se puso muy molesto porque dijo, respondiendo él: oh generación incrédula y perversa. Esto me desafía a pensar en el diagnóstico de la impotencia para resolver problemas de otras personas en el plano espiritual. Oh generación incrédula. Lo contrario de incrédula es creyente. Y un creyente tiene una fe relacional. Eso significa, tiene teléfono abierto, tiene línea abierta, tiene conocimiento de los recursos, es el que conoce qué hay en el depósito y puede abastecer a quien viene al mostrador a solicitar algo. Un creyente es alguien que sabe lo que hay en el cielo disponible para la tierra. Entonces Jesús, recaliente, les dijo: generación incrédula y perversa. Cuando leo estas dos palabras juntas, yo llego a la conclusión la palabra perverso, no sé cómo dice en tu Biblia, dice perverso. No, ¿cómo dice en tu Biblia? Generación incrédula. ¿Hasta cuándo de estar con vosotros? Hay una traducción que dice gente sin fe. Así dice, incrédula, gente sin fe. ¿Y cómo es una gente sin fe? ¿Hay en el texto algún ejemplo de gente sin fe? ¿Cómo es la gente sin fe? ¿Ah? No aprendió a confiar en Dios. Ajá. No aprendió a confiar en Dios. No quiere. Otra versión que dice: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? Ahí está. Me encantó. Quiere decir que hay un tiempo donde uno tiene que aprender a confiar en Dios
para cuando tenga oportunidades, diría Santi, esté listo, cuando venga la crisis sepa cómo resolver, cómo mantener su corazón en paz. Vamos a seguir un poquito, me están quedando unos minutos. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo desde niño, y vuelve a repetir la historia, ya estaba tan conocedor de la situación. Tengo que decirle, la gente sin fe tiene problemas, tiene hijos con problemas. Pero yo soy creyente, una cosa. Usted puede ser creyente, pero algo no funciona bien. Porque el padre de este niño era un hombre que no aprendió en su tiempo la fe relacional con Dios. O sea, usted tiene una Biblia en su casa, no, sabe que no. Bien. ¿Qué quiere decir esta palabra? Y usted tiene un diccionario en su casa y no, sabe que no. Bien. La gente que no aprendió en su tiempo fe y desarrolló, porque la fe es algo que se desarrolla. Usted inicia una relación con Dios, pero esa relación tiene que crecer, tiene que profundizarse. Nosotros comenzamos una relación con un grupo de pastores a trabajar juntos. No nos conocíamos bien, pero empezamos a vernos toda la semana, un par de horas, trabajando. Empezó a generarse un conocimiento y una confianza, una libertad, y empezamos a hacernos chistes y a jugarnos entre nosotros, a tal punto que empezamos a tener el corazón en la mesa. Y ahora cada uno sabe las luchas personales y las intimidades con las que está trabajando, los objetivos, las metas. Hay libertad de decir, mire, yo a ustedes se los puedo decir. Quiero que me estén apoyando en esto y en esto. No es así con todos. Tenemos relativa confianza, nos relacionamos, pero no hay intimidad de apertura. Y Dios dice a través de Jesús, yo no le estoy soltando porque sé lo que hay en su corazón y sé lo que no hay en su corazón. Entonces descubrimos que desde que empezó este problema hasta que pudo encontrar a Jesús, este hombre nunca trabajó sobre su fe. Porque le dijo, si puedes ayudar, mire, por favor, muchas veces le echan el fuego. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cómo dice esa versión, Santi? ¿Vos, Martín? ¿Qué le estaba diciendo? Sos un hombre sin fe. Puedes confiar en Dios, para el que confía en Él, todo es posible. A ver, lee de nuevo y bien. Puedes confiar en Dios, para el que confía en Él, todo es posible. Puedes confiar en Dios. Para el que confía y practica la confianza y va creciendo en la confianza, para ese todo es posible. Y está vinculando lo que no tiene con el problema que tiene. Entonces uno dice, ¿cuál es el problema de la nación argentina? Y lo que tiene y lo que no tiene. Y usted haga un análisis. ¿Cuáles son las cosas que se repiten, en las que reincide, en las que no puede salir?
¿Será que el problema que está allí magullando su mente, su corazón, sus días, sus noches, son la conversación que brota cada vez que alguien le pregunta cómo está usted, cómo se siente? Él en 2 minutos le dijo 2 veces todo lo que pasa con el hijo. Y Jesús le dijo, bueno, el que confía en Dios, ¿puedes confiar en Dios? Porque al que cree todo le es posible. Y él tuvo que sacar el verdadero problema. Jesús sacó el verdadero problema de este hombre, que pasó la vida de padre, de esposo, y nunca se calentó por la vida espiritual. Hay personas que cuando le tocan este tema, lo pasan por alto. Una primera reacción. John Maxwell en uno de sus libros dice, la fe escéptica. Casi que eso con usted, pastor. No pasan por alto. ¿Qué hace la persona cuando algo no se ajusta a ella? Y lo pasan por alto. Y puede que haya sido una persona inteligente, preparada, con recursos, pero ante esta situación la estaba soslayando porque el tipo no tenía los recursos y Jesús sacó a luz el problema. Los que confían en Dios, ¿puedes confiar en Dios? Y él dijo, nunca había pensado que una situación como esta se resuelva de esa manera. ¿Y usted qué piensa? Por lo general lo pasan por alto. Algunos no ven la relevancia de la fe. Y muchos de nosotros no trabajamos con el nivel primario. Bien, podemos leer. Pero para tener una comprensión tiene que haber un nivel secundario. Y para que haya una profesión de responsabilidad con otros niveles, tiene que haber universitario, terciario como mínimo. Y la fe es igual. La fe tiene un comienzo y tiene un proceso de desarrollo, a tal punto que se te pueden confiar personas. Este padre era padre, pero no estaba en condiciones de que se le confíe un hijo con dificultades de este tipo. No estaba preparado. En segundo lugar, hay gente que tiene una fe escéptica. No entienden el tema de la fe y tampoco les calienta entenderlo. Creen que adquirir fe es como tratar de agarrar el humo. Piensan que es demasiado místico y difícil de encontrar. Otros la rechazan, la desechan. Creen que la fe es más adecuada para otras personas, pero no para ellos. Yo soy una persona muy práctica, yo soy ejecutivo, Y Jesús se encarga de estar siempre presente donde hay impotencia. Otros pelean, discuten la fe. Acá están los doctores de la ley, los fariseos, incluyendo los discípulos, frente a una necesidad discutiendo. ¿Qué discutían? ¿Qué discuten con ellos? Hubo un tiempo en que nosotros los evangélicos nos encontrábamos con un católico y discutíamos las diferencias. Y lo único que sacábamos eran colores en la cara. Servía para nada. Él se iba con su problema, yo me iba con mi problema, y lo único que habíamos conseguido es calentar los cuchillos. ¿Cómo anda usted en ese tema? ¿Será que ha perdido oportunidades de crecer? En esta pandemia
donde mucha gente tuvo tiempos largos sin responsabilidad y compromiso. Algunos, cuando se toca este tema, creen que por instinto que la fe es importante, pero no quieren lidiar con ella. Algunos están tan preocupados en tener que dejar cosas por la fe. Y si yo me involucro con los evangélicos, ¿qué cosas de las que hago ahora no podré seguir haciendo? O sea, se preocupan por el desempeño concupiscente, secretamente. Muchos de nosotros tenemos concupiscencias que estorban el crecimiento y desarrollo en la fe. Jesús en un momento dijo: el que ama más a padre y madre, hermano, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. El que ama más a padre, madre, hermano, esposo, hijo, suegra. No dice suegra. Más que a mí. Y uno dice: no, yo no me diga. La fe que trae paz ahora es una fe que tiene el desarrollo adecuado en tiempo y forma. Algunos de nosotros tendría que a esta altura, frente a ciertas circunstancias, no movérseles nada de la profundidad de la relación con Dios. Sin embargo, el fondo y la cresta están locos. La fe viene por el oír. Ponme ese versículo, por favor, Sole. Romanos 10:17. Voy a terminar con esto. La fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Pero yo le voy a decir en un instante lo que dice. Porque no es eso lo que dice. Ese texto dice: la fe viene por el oír. Y la palabra allí no se refiere al órgano auditivo, sino a la audición obediente. La fe viene porque es un verbo. La fe viene por obedecer lo que oye, no por oír. Esto no corresponde a una vida cristiana. No tengo que explicar ni entender. Dice que no, entonces no. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo dice. ¿Y por qué? No sé. Dios lo dice. Listo para mí. Listo para mí. En mi vida esto no funciona. Ya está. Algún día entenderé por qué. Porque la Biblia dice que el que obedece con el tiempo entiende. La fe viene por el obedecer, porque la fe es una actividad relacional. La fe viene por oír con la voluntad. La fe viene por oír a Dios con obediencia. Una palabra fresca, leída hoy en función de la circunstancia, quiere decir que yo debo darle oportunidad a que Dios me diga qué palabra de su palabra, rema, qué palabra de su palabra para esta circunstancia. Jesús fue para este padre 2 veces la palabra, una para sacar a luz lo que no había, y 2 para instruirlo en lo que debe haber, que debería haber.
y lo instruyó. Este tipo de problemas no son problemas para los que pueden confiar en Dios. La pregunta de hoy es: ¿la fe que trae paz ahora es una fe madura, desarrollada, trabajada en tiempo y forma? Yo le puedo pedir a un niño respuestas de niño y a un adolescente con preparación en su secundaria le puedo pedir respuestas de adolescente, y le puedo pedir a un universitario respuestas universitarias. ¿En qué nivel debería estar usted para no tener los problemas que tiene y que no puede tener paz hoy? Nos ponemos de pie para orar. La paz que trae bendición hoy es una fe madura. Señor, gracias porque siempre estás accesible al que quiere pasar de la nada a la fe y de la fe a la fe madura. Señor, te doy gracias por la Biblia y te doy gracias por estar en nosotros cuando la leemos juntos. Te doy gracias porque cada vez que leo la Biblia tú estás ahí para explicarme el significado práctico para el momento que estoy viviendo, o para este desafío, problema que surgió. Te doy gracias porque mis hermanos no se podrán despegar de esta palabra esta semana, y volverán sobre este texto, y volverán sobre ti, y se preguntarán con seriedad todos los problemas que he tenido, ¿por qué han perseverado tanto tiempo? ¿Desde cuándo ocurren estas cosas? Señor, bendigo a mis hermanos y bendigo a los que están oyendo esto de alguna manera, que puedan volver sobre Marcos 9:14 y buscarte a ti. Amén.